Basta ya. ¿Vas a permitir que te sigan engañando? Hola, hola, bienvenidos a Empodera tu Emprendimiento. Hoy te voy a hablar acerca de un tema que está continuamente dándonos vueltas en nuestro día a día. Todo lo que vemos en la tele, todo lo que vemos a nivel de publicidad o de marketing está relacionado con esto. Hoy vamos a hablar acerca de la disonancia cognitiva y del primado. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es Marc Jiménez, psicoterapeuta, y él nos va a acercar un poco más este tema, pero de una manera mucho más amigable, porque estas terminologías quizás son un poco difíciles de captar, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta Marc. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme aquí, Liz. Es un placer estar aquí y poder hablar un poco sobre estos temas, el primado, la disonancia cognitiva y cómo esto nos está afectando. Así es, Marc, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. El placer es mío de tenerte aquí. Cuéntame un poco acerca del primado, porque es verdad que es un tema que últimamente se está escuchando más, pero a la gente no le queda claro en el día a día cómo identificarlo y todo eso. Yo creo que primero que nada hay que saber reconocer qué es para luego en el día a día poder identificarlo, ¿no? Sí, pues mira, el primado, lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de primado estamos hablando de la palabra priming o imprimación, ¿vale? Y esto es una técnica que utiliza la memoria implícita. Esto quiere decir que son todos aquellos procesos que están a nivel inconsciente y que nosotros conscientemente no percibimos. Entonces, el primado sería algo así como una técnica en la que primero se presenta un estímulo que es captado por los 5 sentidos, para luego, más tarde, cuando la persona se encuentra con ese mismo estímulo, hace una reacción automática. Por eso decimos que pasa a nivel del subconsciente, ¿no? Entonces, sí. Cuando hablamos de primado, podemos distinguir 2 tipos de primado. Tenemos el primado negativo y el primado positivo. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para que vayamos entendiendo un poco cómo va el tema. Esta técnica se utiliza mucho, por ejemplo, en la publicidad. En el tema de, por ejemplo, los anuncios de Colonia, ¿no? Cuando marketing, sí. Sí, en marketing y publicidad, cuando vemos un anuncio de una colonia, de un perfume, normalmente pues vemos el típico chico, súper guapo, musculoso, modelo, y está en un yate. Ahí ya empezamos a asociar pues lo que sería el cuerpo, todo lo que sería el constructo social sobre la belleza, el yate, a eso le asociamos un lujo, ese yate está en el medio del mar, ya le asociamos una calma y ahí aparece la colonia, ¿no? Entonces, la colonia es simplemente el objeto de compra, pero todo esto está dentro de un contexto que es el que hemos ido nombrando. Entonces, ya están generando en ti una experiencia sin que tú te estés dando cuenta, ¿no? Cuando hablamos de que estamos delante del televisor, realmente estamos recibiendo todo el rato estímulos y es una programación. Entonces, cuando tú ves ese anuncio, a ti ya se te genera eso en tu memoria implícita. Entonces, cuando tú vas a ver esa colonia, ya te vienen un poco esas sensaciones, repito, a nivel inconsciente, nosotros no las percibimos conscientemente, pero ya se te han quedado un poco como esas sensaciones de frescor, de belleza, pues de la playa, del lujo. La playa, la calma, todo lo que incluye todo ese anuncio, ¿no? Eso sería, pues, por ejemplo, un ejemplo de primado y fíjate, te voy a poner un ejemplo aún más sencillo. Como el primado lo que hace es registrar una experiencia y asociarle un significado para que luego cuando te encuentres con algo similar actúes de forma automática, una forma muy fácil de verlo sería el simple hecho de abrir una puerta. ¿En qué momento recuerdas tú abrir tu primera puerta? No lo vas a recordar. No lo recuerdo, no. Claro, pues fíjate, cuando somos pequeños, primero lo que hacemos es observar cómo las demás personas llegan, se plantan delante de una puerta y la abren, ¿no?
Entonces el niño en algún momento de su vida llega, se planta en la puerta y ya intenta abrirla porque ya ha ido observando lo que han ido haciendo los mayores, ¿no? Esto es un proceso que se queda registrado en la memoria implícita. Es decir, tú cada vez que llegas a una puerta no te planteas que tienes que abrir la puerta, simplemente de forma automática la abres, ¿no? Esto lo podemos encontrar ya no solo en abrir una puerta, sino en coger la bicicleta, en todas las acciones cotidianas que utilizamos en el día a día. Entonces, mediante este primado podemos catalogarlo en dos tipos, ¿vale? Tenemos el primado positivo y esto sería una asociación rápida de nuestro cerebro. Voy a poner un ejemplo. Sería un poco lo que he dicho, ¿no? También como el ejemplo de la colonia. Nosotros vemos esos estímulos, lo asociamos y, por ejemplo, en Los Simpson se ha utilizado mucho el tema de los primados, el tema de los primados negativo y tanto el negativo como el positivo. Por eso se dice que Los Simpson muchas veces hacen predicciones. Realmente lo que han hecho es programar un poco con ese primado tu respuesta para cuando se te presente ese obstáculo en tu vida, directamente lo asocias de manera inconsciente en ese contexto gracioso, divertido, ficticio de Los Simpson. Por eso vemos tantas predicciones y por eso luego surgen todos estos acontecimientos, ¿no? Y se ven reflejados claramente en esos capítulos anteriores de Los Simpson. Entonces, por un lado, esto sería la respuesta rápida, ¿no? Es decir, ellos te plantean un escenario, un objeto y crean una asociación en tu cabeza. Cuando lo ves, se repite esa asociación que ya creaste. Eso es el positivo. Luego tenemos el negativo, que el negativo ya sería como más para confundir, para que te quedes un poco atrapado en tu mente, ¿no? Si bien el positivo hace que se relacione rápido el pensamiento con lo que tú estás percibiendo, el negativo es todo lo contrario, hace que entres como en un colapso, en un mar de dudas. Entonces, esta técnica, que ya no es tan publicitaria, por decirlo de alguna manera, sino que yo la catalogo más de control mental, también ha aparecido en Los Simpson y aparece en muchas películas. En muchísimos dibujitos, sobre todo. Sí. En South Park lo he visto mucho, que no es unos dibujitos que a mí me gusten, pero cuando otra persona lo está viendo y escucho un poco, o sea, es brutal cómo durante todo el rato te están metiendo este tipo de información. Claro, porque en el primado negativo, por ejemplo, hay que estar muy atento porque en el negativo lo que sería el objeto de observación pasa desapercibido en el fondo. En cambio, en el positivo se le da más fuerza. En el positivo, digamos que estaría como en un primer plano, como sería la colonia. Mucho más evidente, ¿no? Sí, como sería la colonia, el barco, es más evidente, pero cuando hablamos de negativo sería algo que no concuerda, ¿no? Por ejemplo, en un fondo, como hablábamos, un escenario pues de risas y que por detrás aparezca alguna imagen que no tiene nada que ver con risas, sino que quizá tiene algo opuesto a aquello que están mostrando en el escenario. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasa el tiempo y se repite ese objeto, nosotros entramos en una duda interna, porque si bien deberíamos dar una asociación pues que quizás sería de pánico, de miedo, de terror, como estaba en un escenario gracioso, nuestro cerebro entra como en un conflicto, ¿vale? ¿Me podrías dar un ejemplo de eso? Por ejemplo, en Los Simpsons, Sí. que tiene tantísimo... Sí, perdona que te corte. Yo tengo un post también de esto y también en Los Simpson aparece. Es muy curioso porque hay un capítulo en el que, bueno, ya sabéis que Los Simpson es una serie pues de gracia, ¿no? De humor y demás. Y hay un capítulo en el que se ven ahí unos personajes y de fondo en un cuadro se ve el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, ahí ya estamos viendo primero que estamos ante un escenario humorístico para niños, para divertirnos, y luego ese cuadro que no tiene nada que ver con ese contexto, ¿no? Las Torres Gemelas. Creo que además lo sacaron antes de que ocurriera. Claro, ese es el tema y eso es lo que te iba a comentar. Eso se sacó antes de que ocurriese. Entonces, ¿para qué se hace esto? Se hace para programar a la gente. Por esto yo digo que esto es control mental. Y la publicidad y la propaganda al final también es psicología, es un poco
Al final, un martillo puede servir para clavar un clavo o para partirle la cabeza a alguien, ¿no? Son herramientas, son procesos de nuestra cabeza, pero hay que ver con qué intención se está haciendo. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos contando del escenario de los Simpson, claro, esto ocurrió antes de que hubiese el atentado de las Torres Gemelas, con lo cual podemos decir que es como una preparación psicológica para lo que iba a venir. Luego ya podríamos entrar en qué tanto de atentado fue eso, pero bueno, esto ya sería otro tema, ¿no? El caso es que sin llegar a más precedentes es curioso que aparezca esto antes de que suceda el atentado. Claro, es que ahí es que te das cuenta que precisamente si se supone que fueron los talibanes los que hicieron el atentado, no tiene ningún sentido que los que han hecho los Simpson, que son americanos, ya lo sepan de antemano, ¿no? Claro, no tiene ningún tipo de sentido, pero claro, también estamos tan sometidos a los primados que la población normal de a pie no va a pararse a pensar, quizá lo pensará en un momento, pero como hay una programación previa que nos han hecho, como hay una manipulación psicológica previa, lo pensará durante un momento y luego lo dejará ir. Por esto es un primado negativo, porque lo pensará, verá que está en un entorno gracioso y demás, y su cerebro no terminará de entender si esto es un cuento, forma parte de la serie o es real. Y ahí es donde se genera el colapso, ¿no? Donde nuestro cerebro queda como impactado y no recibe una solución. Entonces, resumiendo cuentas, el primado positivo nos hace una asociación rápida y el primado negativo nos hace quedarnos pues, un poco en ese stand-by, un poco el caos cerebral. Vaya tela. Es un tema que me parece súper importante que se diga por todos lados. O sea, que la gente se lo tome en serio. Porque es que están jugando con nuestra cabeza, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con nuestras decisiones. Uh-huh. Claro, fíjate, yo siempre recomiendo no ver la televisión. Yo hace años que dejé de ver la televisión, porque la televisión no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Y se hace mucha manipulación a través de la televisión. Nosotros nos sentamos delante y nuestro cerebro no distingue lo que es real de lo que es ficticio, de lo que es una broma. Nuestro cerebro simplemente va captando toda esa información. Luego nosotros con la conciencia podemos darle un lugar, pero estos procesos hablamos que son completamente inconscientes, pasan en el subconsciente, en la memoria implícita. Lo que pasa es que también es un tema de que estamos programados no solo por la televisión, sino también a nivel social, nuestras familias, todo está como que compaginado para que nosotros vayamos hacia eso, ¿no? Y entonces te pones a ver y empieza desde casa todo esto, desde la educación que estamos recibiendo en el colegio, y está bien visto que tú sigas todas las cosas que digan en el telediario, las recomendaciones que te den, y así haya algo dentro de ti que diga, uy, esto no tiene sentido, pero como lo dicen en la tele, debe ser verdad. La gente no se para a pensar que el dueño del telediario da ciertas pautas para que sean dichas en directo, y no va a haber allí un mensaje que vaya en contraposición a lo que esa persona piense. Entonces, a fin de cuentas, te están dando una información de una persona que piensa de esa manera. No tiene por qué ser la realidad. Claro, hay que entender que al final nosotros vivimos en un sistema. ¿Pero qué es un sistema? Un sistema al final es una jerarquía donde unos tienen el poder a costa de otros. También hay mucha influencia, como tú bien has dicho, por la parte de la educación, ¿no? Al final, en el sistema todo está montado. Es decir, un sistema tiene un propósito siempre, que es el que hemos dicho, ¿no? Que unos tengan un poder a costa de los demás y también conducir a la gente hacia una dirección. Entonces, aquí tenemos que nombrar varias cosas, como sería el tema de la educación, que la educación ya es una programación que le hacen a los niños. Y más aquí en España, hablo desde mi experiencia. Yo también he sido niño, he ido al colegio. A mí no me interesaba para nada lo que se hablaba en el colegio, porque se tocaban temas pues, que yo no sentía que iba a usar de grande, ¿no? De mayor. Y efectivamente, cuando me hice mayor, así fue. Uno luego empezó a cultivarse en lo que realmente le interesa, ¿no? Pero bueno, tenemos la parte esta de la educación, y luego también
hay una parte de autoridad, lo que tú decías. La gente lo ve en la televisión y lo que dice la televisión va a misa. ¿Por qué? Porque ya ha habido una programación previa durante toda nuestra vida a que la televisión es un medio de comunicación, cuando no es cierto, es un medio de propaganda, y pues todas las creencias, que esto es a lo que quería llegar, que nos han ido asociando. Estamos en este cónclave secreto de los imperios mediáticos estadounidenses para inventar una nueva crisis absurda para que los estadounidenses vuelvan donde tienen que estar, en habitaciones oscuras pegados al televisor y demasiado aterrados para saltarse los anuncios. Bueno, yo creo... La NBC ha venido a escuchar, no a hablar. Hay que decantarse por una buena y tradicional amenaza a la salud pública. Soy de la misma opinión. Una enfermedad a la que nadie sea inmune, como los tiburones de aquel verano. Solo que en lugar de tiburones será una epidemia y en lugar de verano será siempre una nueva... Siento ser el que fastidia algo que les encanta a todos. Le encanta fastidiarlo todo. Pero, Janis, tenemos ciertas normas. No puede ser una enfermedad inventada. Lo más ético es liberar un virus mortal entre la población. Tenemos una cosa reservada, pero aún no la hemos probado. Acércate, NBC. Bueno, nosotros creemos en las pruebas, pero... Bueno, sí. Bien, ya tenemos la enfermedad mortal. Ahora solo hay que echarle la culpa a algo que ya hay en todas las casas. Algo a lo que la gente ya tema un poco. Viene la gripe del gato doméstico. El Centro de Desinformación de Enfermedades predice con cierto grado de probabilidad que la gripe gatuna se puede extender con el siguiente hipotético patrón epidemiológico. Estén alerta, ese cuerpo caliente sobre su regazo tal vez esté a punto de arrancarle los entresijos. ¡Ah! Se recomienda a los springfieldianos que permanezcan sintonizados a la espera de más información en caso de experimentar síntomas de sed leve, hambre ocasional, cansancio nocturno. Este es un espacio patrocinado por Chocolatina, Brunetti Madrid, Ecléctica Media y Actuale, diseño italiano.